Mm, Bueno chicos, ya ahora sí, me equivoqué. Eh, bueno, test de ejercicio de dócimas para, test de hipótesis para una pura dos, de una pura dócima. Vamos a hacer estos ejercicios, que está un par de estos ejercicios, la mayoría están en el Drive, entonces la guía que subir el Drive. Eh, Ahora con el uno. Ya fabricante, catalizador, vehículos, afirma que en su propaganda el menos de 10% de catalizadores se averían antes de los 200.000 kilómetros, y el gerente de la industria de vehículos, para quiere asegurarse, lo ha firmado. Entonces, para optarlo, prueba 36 vehículos con los catalizadores del fabricante en cuestión y los somete a cada uno a una prueba de 200.000 kilómetros. Entonces, al final se observa que solamente falló un catalizador. Dice que la información obtenida por la industria de vehículos, con esta información, si se apoya la afirmación del fabricante de catalizadores, y realizar la dosis más adecuada con un 10% de significación, y luego determinar el menor nivel de significación para rechazar la hipótesis nula planteada. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Primero tenemos que, para este ejercicio, primero es anotar los datos. Entonces, primero sea X como el número de catalizadores averiados o de mal funcionamiento. Tenemos que, la primera parte, tenemos que plantear la hipótesis. ¿Qué hipótesis? Tenemos que plantear H0, que es la hipótesis nula, que nuestra probabilidad... Bueno, primero prefiero partir con que planteen H1 y que tu probabilidad de fallo sea menor al 10%, que eso es lo que dice el fabricante, todo lo que nos da el enunciado, lo que se quiere afirmar. Y la hipótesis nula es el contrario, entre comillas, es el opuesto igual. En este caso es el mayor igual que 0,1. Algunos profes la anotan solamente como igual o la anotan con todo esto. Tenemos 36 pruebas y nuestra probabilidad de éxito en este sentido es de 1 que falló en 36. Por lo tanto, eso es 0.0278. Esa es la probabilidad que tenemos. Alfa nos piden con un 10% de insignificancia, por lo tanto 1 menos alfa es de 0,9, que es el nivel de confianza. Entonces, para este caso, tenemos probabilidad. Entonces aquí vamos a usar el estadístico, va a estar dado por un z sub 0 de el test de hipótesis, que tiene esta forma. Tenemos P sub 0 por Q sub 0 partido en N. Y estos son raíces. Utilizaremos este para dar el estadístico. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Lo que tenemos, 0.0278 menos el P sub 0, es esto. Estos son los P sub 0. Entonces, 0,1 partido en 0,1 por 0,9 partido en 36, y estos son raíz. Eso nos va a dar menos 1,444. Entonces, ¿esto qué significa? Que si ustedes tienen en su distribución normal, porque esto distribuye normal, digamos que que distribuye algo así, ustedes tienen aquí su región de aceptación, que te va a hacer equivaler a 1 menos alfa. En este caso, como tenemos un valor menor que, significa que nuestra región de rechazo va a estar en la cota izquierda, hacia la cota izquierda, región de rechazo. Si hubiera sido, por ejemplo, si nuestra P sub 0 hubiera sido mayor que 0,1, la región hubiera estado para este lado. Entonces tenemos eso, y esto equivale a alfa, ya que alfa más 1 menos alfa es 1, y eso es la totalidad de la probabilidad. Entonces tenemos que este va a ser el z, pero de los datos, z de alfa. ¿Ok? Esto va a ser z de 0,1, y esto lo buscan en su tabla, en su distribución, o lo pueden hacer con la calculadora. Hay algunas calculadoras que te pueden dar la distribución, la probabilidad acumulada desde este punto hasta aquí de una distribución normal. Entonces eso va a ser menos 1.2815. Lo usé, la calculadora me dio eso. Y en este caso nuestro z estadístico, este es como el observado, se le puede llamar. Entonces en este caso
mi z estadístico está como por acá. Va a ser menos 1,444, que es mi z estadístico. Entonces en este caso se encuentra dentro de la región de rechazo. ¿Pero qué rechazamos? No es que rechacemos la hipótesis planteada, rechazamos de la hipótesis nula. Entonces, aquí como respuesta, podemos decir de que como z estadístico pertenece a la región de rechazo, existe evidencia suficiente para rechazar H0, para rechazar H sub 0, por lo tanto se apoya la afirmación del fabricante. Entonces esa sería como la respuesta. Otra forma de decirlo es como que ya, tu región de rechazo va a estar dada por Z sub 0, tal que, bueno, Z estadístico, tal que tu Z estadístico sea menor que el Z observable, que es el Z alfa, que es igual a este, es igual a Z observable. Entonces va a ser menos 1,444 menor que menos 1,2815. Y se cumple, por lo tanto, ta. El siguiente ejercicio... bueno, y tenemos la parte B, ¿cierto? Se me olvidó que tenemos la parte B. Y la parte B, que era la parte que nos preguntaba sobre el menor nivel de significación para rechazar la hipótesis nula, planteada en A. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis nula? Que nuestro P sub 0 sea mayor o igual que 0,1. Pero queremos rechazar eso, ¿cierto? Vale. Entonces necesitamos cuál es el mínimo valor para poder rechazar ese valor. Un segundo. Bien, volví. Bueno, nos piden el valor, el menor nivel de significación para rechazar esto. ¿Qué significa? Nosotros tenemos nuestro gráfico del tema. Nos dice que hay una probabilidad de que queremos rechazar el H sub 0. Pero en base a nuestros datos, en base a lo que nos dan, tenemos que el valor, la probabilidad mínima es esta que está acá. Es esa que está aquí. Entonces, miren, nosotros vamos a hacer esto. Para poder rechazar esta hipótesis nula planteada, vamos a consideremos que el p-valor vamos a considerar el p-valor del z sub estadístico igual a menos 1,444. Le vamos a sacar la probabilidad a esto. Esto ustedes dicen que ya, probabilidad de z menor que menos 1,44. Y eso en la hoja le va a dar como 0.0749 si lo buscan en la hoja con la tabla. Entonces, como regla general, se tiene esto. Que si el p-valor, que es la probabilidad, que es esta probabilidad, este es el p-valor. Que si el p-valor es menor al alfa original, se rechaza H0. Se rechaza H0. Luego que si el p-valor es mayor al alfa, no se rechaza H0. Esta es una forma general en general. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos? En este caso, el p-valor es 0.0749. Por el p-valor me refiero al área marcada en azul, a esta área de aquí, esa área de acá. Ese es el p-valor para este ejercicio. Entonces eso efectivamente es menor que alfa, porque alfa era 0,1. ¿Ok? Entonces, como esto se cumple, dado que esto se cumple, nos indica que con los datos que tenemos, este es el valor mínimo para rechazarlo. Por lo tanto, se cumple, por lo tanto se rechaza H0. H sub 0, por lo tanto, dice que el menor
valor para rechazar h sub 0 es 0,0749. Ese es el menor valor para rechazar a h sub 0. En resumen, para que ustedes puedan, una forma de ver como de aprendizaje, por decirlo así, este ejercicio, para ver si es que ustedes, una forma de ver si rechazan o aceptan la hipótesis nula, pueden verlo, determinarlo mediante el cálculo con el gráfico, que es muy visual, o determinando el p-valor, que básicamente tienen que hacer los mismos pasos, porque tienen que determinar este valor del estadístico y luego sacarle cuánto es el área que tiene eso dentro de la tabla. Y eso le dirá si es que es menor o mayor que el alfa, y eso en base determinan si aceptan o rechazan h sub 0. Entonces, en sí, el p-valor es el que te va a dar el valor mínimo como para que puedas rechazar el h sub 0. Ok, espero que eso se haya entendido bien. El siguiente ejercicio dice, bueno, una empresa se plantea la posibilidad de establecer un servicio complementario de información a sus clientes. Este será rentable únicamente si más del 40% de los clientes están interesados para poder tomar una decisión. Bueno, para poder tomar una decisión se realizó un sondeo de una muestra aleatoria de 100 clientes, los cuales 45 están de acuerdo. ¿Existe evidencia suficiente a nivel de significación del 4% para apoyar la hipótesis? De rentabilidad, determinar el p-valor. Es muy similar al anterior, también hay que sacarlo con un test de hipótesis en base a la probabilidad. Es un test de Bernoulli, según recuerdo. Por lo tanto, tenemos que, para el segundo ejercicio, tenemos que ya, ¿cuál es la de la solución? Nos pide. Primero definimos X como el número de clientes interesados en establecer un servicio, el servicio. Clientes interesados en establecer el servicio. Ok, disculpe la mala letra. Como dato tenemos que se tomaron una muestra de 100 clientes, que de estos clientes, de la muestra, 45 estuvieron interesados. Por lo tanto hay una probabilidad de 0,45 muestral. Y aquí definimos nuestra hipótesis. Nuestra primera hipótesis dada por el ejercicio es que es rentable si es que supera el 40%. ¿Cierto? Eso es lo que tiene ahí, ¿cierto? Si más del 40% de los clientes. Esa es si es rentable. Entonces, cero nulo es decir que lo contrario. Eso en general la regla de la hipótesis nula. Nos piden significancia de 0,04. Usualmente lo piden como 0,5 o 0,10 normalmente en el significación, pero este se tomó 4%. Imagino que es porque habrá sido parte de un ejercicio de forma online, que lo otro desarrollaban en el Excel. Entonces, a mí en lo personal primero me gusta dibujar en la tabla, dibujar el gráfico de la distribución normal, si es que me sale más bonito. ¿Tendrá alguna forma? No. Ya, digamos que una distribución normal. Digamos que está una distribución normal. Tenemos que 1 menos alfa. Disculpe si se escucha bulla de fondo. Tenemos el 1 menos alfa, que es la región de aceptación. Y como nos piden un mayor, significa que la región de rechazo está en la cota derecha. Y este valor es el z observable. Que en este caso tenemos que del fondo hasta aquí tenemos el z de 1 menos alfa. La diferencia con el anterior es que si tú lo cuentas de izquierda a derecha, tú en esta de aquí para allá, como que el z de esta área es el z del área, y esta área de aquí es alfa, ¿cierto? Y ese valor de ahí de izquierda a derecha va a ser alfa. Versus, en este caso, el valor de la izquierda a la derecha es el área de 1 menos alfa. Por lo tanto, es z de 0,96. Eso lo calculan con la tabla o la calculadora y debería darles 1,75. Entonces ese valor de 1,75 está ahí. Y luego vamos a calcular el z al estadístico. Entonces de forma muy similar va a ser la probabilidad de muestral, probabilidad del enunciado, P0 por Q0 partido en N y todo eso en raíz. Eso nos debería dar 1,0206. Y ese es el resultado. Entonces ese valor es el que ingresan acá en la tabla.
Entonces tenemos, ese va a estar antes, por lo tanto por aquí vamos a tener el Z observable, que es 1,0600206. Entonces aquí pueden tener dos formas de desarrollarlo. Pueden decir ya, el p-valor, en base al p-valor, pueden decir ya, si el p-valor es menor a alfa, se rechaza H0, como regla general. ¿Ya? O sea, esto significa que mi Z estadístico pertenece a la región de rechazo. Y si el p-valor es mayor a alfa, no se rechaza H sub 0, o sea, Z estadístico no pertenece a la región de rechazo. En este caso el p-valor es la probabilidad... bueno. Y aquí nos piden región de rechazo va a ser si p sub 0 es mayor que 0,4. Entonces, con eso, con el que sea mayor, yo puedo decir que se rechaza sí. A lo mejor lo escribo con negro para marcarle la relación entre una de ambas cosas. Entonces, se rechaza sí. Será así. Lo de acá es un dato como general para esta materia. Y para si es que tiene un ramo siguiente sobre estadística, también se va a ocupar así. Se rechaza sí. Esta es región de rechazo, tal que el Z calculado, o sea, el Z estadístico, pertenece a la región de rechazo, tal que el Z estadístico sea mayor que Z1 menos alfa. O sea, ese mayor de aquí depende del mayor de acá. O sea, depende, ese valor influencia acá. Si ese hubiera sido un menor, aquí tendría que ser menor. ¿Ok? Porque así en ese caso pertenecería a la región de rechazo. Entonces en este caso vamos a calcular el p-valor. Entonces el p-valor va a ser la probabilidad de Z estadístico, porque es el que calculamos, mayor que 1,0206. Y eso va a ser, eso lo calcula la tabla, eso va a ser 1 menos la probabilidad de que Z menor que 1,0206. ¿Ok? Y eso va a ser 1 menos lo que estaba en la tabla, 0,8461. Por lo tanto, el p-valor tiene un valor de 0,1539. Entonces, en este caso, el p-valor es mayor que alfa, dado que 0,1539 es mayor que 0,04. Por lo tanto, no se rechaza H sub 0. ¿A qué me refiero? Que como aquí tenemos, esta es el área de rechazo, claro, y esto es alfa. Entonces, este es un área de 0,04. Pero lo que sucede aquí con el p-valor es que el área que toma el p-valor va de aquí hacia allá. Y todo este pequeño como trozo que está aquí, ya es una probabilidad de que ya se encuentra en la región de aceptación. El área es mayor que el alfa. Por lo tanto, no se va a rechazar H sub 0. Y aquí lo pueden decir, no existe. Porque ¿qué pasa cuando tú aceptas H0? No es que tú rechaces tu H1, es que no existe la evidencia suficiente para rechazarlo. Para rechazar H sub 1. O sea, esto lo para apoyar la hipótesis de rentabilidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto es una pregunta que no estaba en la hoja, pero imagino que puede ser interesante ver como que ya. Entonces, ¿cuántas muestras o de qué forma podría aceptar lo justo? Entonces, necesitaríamos que el Z observable, es el estadístico, que pertenezca al alfa, ¿cierto? O sea, que el p-valor sea menor que alfa o que mínimo no sea mayor que él. Entonces digamos que sea igual, digo, el valor mínimo para rechazarlo. El valor mínimo para rechazarlo es el alfa, ¿cierto?
Entonces, si queremos rechazarlo, esto salió ahora en el momento, así que queremos esta área, ¿cierto? Nos dice nada, entonces ¿con cuántos clientes tendría que haberlo probado para poder rechazarlo? Podríamos decir ya. La parte de acá abajo no se va a mover, entonces si quisiéramos rechazarlo tendría que ser que mi z estadístico tiene que ser igual a mi z observado, que va a ser igual a... este va a cambiar, ¿cierto? Pero este no, ¿cierto? Este no va a cambiar, este es el Q sub 0 y este partido del N, eso nos van a cambiar y eso tiene que ser igual al 1,75. Eso va a ser 1,75, ¿cierto? 1,75. Lo de abajo, este va a ser el P menos P sub 0 partido, P sub 0 era 0, ¿cuánto? Era 0,4. Menos 0,4 partido en raíz de 0,4 por 0,6 partido en 100. Buscaré mi calculadora, ya vuelvo. Ya, ok. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Lo de abajo es raíz de 6 partido en 50. Entonces, si pasa multiplicando, va a ser 50 partido en raíz de 6 por 1,75 más 0,4 y eso es igual a mi éxito. Entonces, tendría que ser 50 partido en raíz de 6 por 1,75 más 0,4. Interesante. Entonces, para rechazar h sub 0 tendría que tu P estimado tendría que ser de... ¿cuánto dijimos aquí? 0,45. Bueno, creo que hice algo mal, pero me imagino... Esto no, difícilmente se lo pregunten, la verdad es yo divagando nomás en el tema. Pero a lo mejor se le piden ya y con con cuál P de este les dirían ya, con cuánto de eso tendríamos para aceptar H1. Ya lo podrían como ir despejando, porque toman el estadístico y tendría que darles un valor superior a este, por ejemplo. O si lo toman de aquí tiene que ser mayor que el punto del Z observado. Y reemplaza el valor Z observado y lo cambian ahí. Entonces ya ahí lo pueden resolver de mejor forma. Entonces, ese con el segundo ejercicio, vamos con el último, porque yo hice solamente 3 ejercicios para la clase de ese día. Ok. Tercer ejercicio, tenemos que dice, en una embotelladora de refresco el proceso de llenado realizado por una máquina está fuera de control, cuando la desviación estándar de la cantidad de refresco vertida supera los 0,2 UM. Para controlar la variabilidad se tomó una muestra aleatoria de 28 botellas, llenada por la máquina, estructura de la desviación estándar SD 0,027. Asumiendo que se cumplen los supuestos necesarios, ¿qué se puede concluir con alfa 0,1? Y el p-valor es mayor o menor que 0,1. Entonces en este caso, ¿qué nos pide? Aquí en el tercero vamos a definir primero la solución. Tenemos que X va a ser la cantidad de frascos vertidos. Y disculpen la voy afuera. N es de 28, primero la muestra fue de 28. La desviación estándar de la muestra es 0,027. La desviación estándar poblacional a probar es 0,02, que es de la enunciado. Entonces tenemos que nuestra hipótesis va a ser nuestra H1, que nos pide, que nos pregunta, ya, está fuera de control, supera 0,02 la desviación estándar. Entonces en este caso va a ser hipótesis 1, como no tengo para hipótesis de desviación estándar utilizamos la desviación de varianza. Ya, entonces nuestra hipótesis nula es lo contrario igual al cuadrado. Ok. Luego tendríamos que, en este caso utilizaremos un test, el cual es el de chi cuadrado. Déjenme confirmar el nombre porque se utiliza el cálculo de chi cuadrado, pero es para... es el cálculo de una variable aleatoria normal
con la hipótesis nula de la varianza. No tiene otro nombre, se utiliza el chi cuadrado. Entonces, para este caso, vamos a... en este caso, lo importante sería bueno graficarlo. El caso del gráfico del chi cuadrado es un gráfico que parte, el 0 está aquí, no al medio, es un gráfico asimétrico. Que una cosa así, similarmente así. Estoy revisando aquí la guía para confirmar. Sí, es un gráfico asimétrico, quizá no tan exagerado, pero sirve igual. Bueno, nos pide el valor mayor o igual, por lo tanto la región de rechazo va a estar aquí para allá. Esta es la región de rechazo, esta es la región de aceptación. 1 menos alfa. Alfa nos dijo 0.10, entonces alfa es igual a 0,1, 1 menos alfa 0,9. 0.9, 0,1 igual alfa. Ok. Y esto chi cuadrado con n menos 1. Entonces primero necesitamos este observado, ¿cierto? El observado. El observado se calcula si tengo el chi cuadrado observado, que va a depender de n menos 1, 1 menos alfa. Que eso va a ser el chi cuadrado observado de 27,0.9. Y eso en la gráfica, en su tabla, le va a dar 36.415. Entonces este valor de aquí es el 36.415. Vale. Y acá calculamos el chi estadístico. Bueno, más que primero necesitamos, bueno, el estadístico va a estar dado por n-1 por s al cuadrado partido en el observado, digo el poblacional mencionado al cuadrado. ¿Ok? Entonces eso nos va a dar que eso va a ser, ahí contando n-1, 27 por 0.027, porque es el S, es el de la muestra, partido en 0.02 al cuadrado. Eso nos va a dar 49,2075. Entonces está como por acá. Entonces el X estadístico. 49,2075. Entonces, como el X estadístico pertenece a la región de rechazo, pueden decir que se rechaza H0. Se rechaza H sub 0 y luego calculamos el p-valor, porque la otra parte del ejercicio estadístico, algo así, ¿cierto? Eso. Esto va a estar dado por P de chi de 27 al cuadrado mayor que 49,208. Entonces, más que nada, el estadístico mayor que este se refiere al área calculada aquí. Es esta área de acá, marcada en azul. Es esa área lo que me está preguntando el eso. ¿Ya? Y esto va a dar 1 menos la probabilidad de que este sea menor, porque el chi cuadrado calcula para distancia menor, el chi cuadrado calcula para puntos desde el 0 hasta aquí. Entonces le conviene calcular el chi cuadrado menor que 0,49 y restar, y eso restado a 1, ¿cierto? Entonces esto va a dar igual a 1 menos 0.995, que es igual a 0.005, que este es mi p-valor. Entonces en este caso pueden confirmar que el p-valor es menor que 0,1, por lo tanto el p-valor menor que alfa, y esto implica, como habíamos dicho antes, que sea menor que alfa, implica el rechazo a H0. Entonces aquí rechaza H sub 0. Bien, eso era el ejercicio que les tenía preparado para la semana pasada. Espero la próxima semana poderles pasar un poco de dosis más doble y ojalá un poco de regresión, si es que van a evaluar eso, porque no sé cómo vayan con la materia. Así que eso, espero tengan un buen fin de semana, buena semana y nos estamos viendo.